siempre estarles informando el uso de las medidas de compresión, o si no son los vendajes. La dosis adecuada, el paciente adecuado, la vía adecuada. Para que se te coloman en la cirugía tienes que saber cómo actuar. A todos los compañeros de enfermería a que sigamos con esa curiosidad de seguir aprendiendo y de hacer siempre lo mejor por nuestro paciente. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por escucharnos y sintonizarnos en este podcast Salud Vascular para Todos. El día de hoy es un honor para mí presentar a mi equipo de trabajo que está aquí con nosotros en la clínica todos los días. La verdad es que sin ellas el trabajo que realizamos con nuestros pacientes pues no sería posible. Tengo de mi izquierda hacia su derecha a Brenda Morales. Ella es enfermera general que se preparó en la Autónoma de San Luis Potosí y posteriormente ha hecho diplomados en enfermería quirúrgica. Nos apoya mucho en quirófano y con la preparación de material, sobre todo en la esterilización, que es algo bien importante para todos los que realizamos manejo de heridas y para los procesos en quirófano. Posterior tenemos a Cintia Temblador, también es enfermera general egresada de la Autónoma de San Luis y ella realizó un diplomado en manejo avanzado de heridas y estomas por parte del AMSICHAC, que es una asociación que se dedica precisamente a las heridas. Y por último tenemos a Alejandra Mejía, que ella se preparó en la Universidad Tangamanga y posterior hizo una especialización en enfermería quirúrgica en la Universidad de Tampico. Entonces, pues bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros en este podcast. Y como estamos hablando de salud vascular, quisiera que primero nos platicaran brevemente por qué decidieron estudiar enfermería, qué fue lo que les llamó la atención de la enfermería. No sé si quieres empezar, Alejandra. Sí, bueno, yo decidí estudiar enfermería. Como todo, tengo familiares que estudiaron enfermería, entonces como que desde que estaba en prepa yo ya tenía muy definido que quería estudiar enfermería y sobre todo que quería ser enfermera quirúrgica. Entonces también me gusta mucho ayudar a lo que es a la gente. Creo que enfermería, una de sus virtudes es ayudar a la gente en cuestión de salud, sobre todo en la recuperación. Es una satisfacción muy grande ver bien a un paciente que se vaya de alta. Entonces, para mí es muy satisfactorio eso. Bien, Cintia, ¿tú qué nos puedes platicar sobre tu decisión de entrar a enfermería? Bueno, a mí desde que estaba en la prepa me gustaba mucho toda el área de ciencias. Siempre tuve mucha curiosidad por cómo funcionaba pues, el cuerpo humano, todo lo que tenía que ver con la salud. Y mi mamá, bueno, trabaja en un hospital, también siempre me dio mucha curiosidad porque luego a veces iba con ella al trabajo y veía 2 que 3 cosas que me generaban también curiosidad y bueno, con el tiempo, cuando estaba en la preparatoria, pues lo definí, me gustó, investigué un poquito de las funciones de enfermería, me llamó mucho la atención. Creo que siempre he tenido bien presente el gusto por ayudar a las personas o la vocación de servir a alguien más. Y pues sí. Ok. Y bueno, Brenda, platícanos tú por qué decidiste entrar a enfermería y qué nos puedes platicar sobre eso. Bueno, pues yo desde los 6 años ya estaba definida que quería estudiar enfermería, porque, bueno, yo me disfracé esa vez de enfermera y a partir de ahí le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a los demás, y empecé a ser voluntaria de la Cruz Roja. De ahí me empezó a dar más el gusto, pero yo definí mucho que era enfermería porque estaba uno más apegado hacia el paciente. Ok, bueno, entonces vamos a hablar en este capítulo un poco sobre el rol de la enfermería en la salud vascular, como lo van a ir escuchando y viendo en el video. Y quisiera que platicáramos un poquito, en este caso voy a empezar con Brenda, sobre el rol de la enfermera
y el paciente con problemas vasculares, porque es un paciente que muchas veces tiene que entrar a quirófano, muchas veces es un paciente complejo en el hospital, y las tres tienen amplia experiencia en diferentes hospitales, pero también tienen ya un buen tiempo aquí con nosotros, entonces conocen el perfil de nuestros pacientes, ¿no? Brenda, platícanos qué piensas o qué cuidados son muy peculiares en enfermería en relación a salud vascular. Ok, mire, empezamos con pacientes que ya vienen con antecedentes como de pues, lo que son métodos anticonceptivos, que han sido un uso prolongado, otro tipo de factores genéticos, y también pues ahí ya llegan muchas veces con la úlcera como tal abierta, por lo cual a veces, en ese momento deciden hacerse ya las cirugías. Y ya ahí el manejo que tenemos como enfermería es la educación, porque es importante siempre estarles informando el uso de las medidas de compresión, o si no son los vendajes. Correcto, esto que nos platica Brenda es un poco más encaminado a los pacientes con enfermedad venosa, pero a ver, Cintia, platícanos tú qué has visto sobre los pacientes con enfermedad arterial, que por lo general pues, son pacientes un poquito con un nivel de complejidad un poco mayor, medicamentos más especializados. ¿Cuáles son las técnicas que realiza enfermería, por ejemplo, para administrar medicamentos adecuados, para no confundir dosis y todas estas cuestiones que son bien importantes en los pacientes que tenemos hospitalizados como cirujanos vasculares? Bueno, algunas ocasiones... Micrófono. Ay, perdón. Bueno, más bien, siempre enfermería debe de ser la encargada de estar bien al pendiente de los medicamentos que se le administran, la vía de administración. Y un ejemplo sería, si el paciente está con anticoagulantes, pues no se le puede poner inyecciones intramusculares. También, si se va a someter a una cirugía, hay que tener bien claro si está tomando anticoagulantes, cuántos días se tienen que suspender antes. Si ya el paciente padece la enfermedad arterial, bueno, el doctor siempre busca como las causas de por qué, si fue por sus enfermedades crónicas, antecedentes de fumar, Ok, entonces, si fijan, la complejidad de los pacientes con diabetes, con enfermedad arterial, va subiendo un poquito porque estamos manejando medicamentos de mucho cuidado, donde una aplicación de medicamentos inadecuada o una falta de la suspensión de estos medicamentos que pudieran generar un sangrado mayor en un procedimiento, eso todo lo verifica enfermería en sus checklists y en sus listas de seguridad para el paciente, ¿no? Sobre todo, ya lo mencionó de manera un poquito superficial Cintia, lo que es la dosis adecuada, el paciente adecuado, la vía adecuada. Todos estos puntos son para su seguridad. Sé que muchos que han estado hospitalizados no se fijan que enfermería ya tuvo esta lista de verificación para que sus medicamentos sean los correctos en el momento correcto y la vía correcta. Ale, tú como enfermera quirúrgica, ¿qué nos puedes platicar sobre el tipo de cirugías? No es tan común, por ejemplo en San Luis Potosí somos pocos cirujanos vasculares, pero no es tan común que haya cirugía vascular o que todo el personal de enfermería quirúrgica esté habituada con la cirugía vascular. ¿Tú con qué te has encontrado ahora que has participado más con nosotros en las cirugías? Bueno, pues yo, como había dicho anteriormente, pues me he encontrado con el tipo de pacientes que manejamos, que es de vasculares y diabéticos sobre todo. Entonces, yo como enfermera quirúrgica, la verdad, nunca había participado en una cirugía vascular. No me imaginaba la complejidad que tienes. Híjole, son pacientes muy delicados, no sobre todo en cuanto a el trato a los pacientes, porque ya vienen a lo mejor con una amputación, tienen un riesgo alto, el nivel de todas las cirugías en sí tienen un riesgo y pueden haber complicaciones, pero a nivel vascular creo que pues
estás tratando de salvar no solamente un miembro, una parte de tu cuerpo, sino estabilizar. Si el paciente se te pone mal en la cirugía, tienes que saber cómo actuar. Por ejemplo, ¿qué nos puedes platicar sobre el instrumental? Porque es un instrumental que, digamos, se vuelve un poco más especializado, las suturas, los medicamentos que utilizamos, ¿no? Eso no es tan común que haya en todos los hospitales, exacto. Entonces muchas veces andamos cargando con las maletas y con el instrumental. Entonces esa parte, ¿qué tan complejo lo hace? O qué le podrías decir, por ejemplo, a alguien que quisiera hacer enfermería quirúrgica y que no haya tenido ningún contacto con la cirugía vascular? Pues bueno, sí, el instrumental de cirugía vascular pues sí es muy específico. O sea, no se utiliza lo mismo que una cesárea, igual es, a lo mejor es menos instrumental, pero sí es instrumental más fino, porque estás tratando con venas, con arterias, entonces no es lo mismo la pinza que vas a utilizar en una cesárea. Para agarrar piel, por ejemplo. Para agarrar piel, que para agarrar una venita. Entonces sí tiene que ser preciso aprenderse el instrumental que se utiliza, saberlo manipular y sobre todo darle un buen proceso de esterilización. Bueno, muy bien. Cintia, ahora hablando sobre estos pacientes con enfermedad vascular y la gran complejidad de problemas que pueden tener, muchos tienen úlceras. ¿Qué nos puedes platicar de tu experiencia, tanto del diplomado y ahora el tiempo que has estado con nosotros, los diferentes tipos de úlceras, cómo el mismo o las úlceras muy semejantes pueden que respondan diferente a una u otra cosa que le estemos aplicando, ¿no? Y el por qué la úlcera, ¿nos podrías explicar un poquito cómo la úlcera es algo dinámico que no solamente tiene que ver la herida, sino que hay que ver todo el paciente, ¿no? Bueno, en este caso, lo que más he aprendido es que cada paciente es único. O sea, aunque yo diga, tengo 10, 15, 20 pacientes con úlceras por enfermedad venosa, pero no lo voy a tratar igual porque ahora sí que cada caso es muy específico. Hay que observar también muy bien la herida. La herida siempre nos va a decir qué es lo que le hace falta. Si está produciendo mucha humedad, si al contrario está muy seca, si necesita que la debriden. Y también es muy importante que como enfermeros sepamos nuestros límites, porque en la escuela una de las funciones que nos dicen que es de enfermería son las curaciones, pero ojo, o sea, hay de heridas a heridas, hay heridas que las tiene que ver ya un especialista como tal. En este caso, si el paciente no tiene buena circulación arterial, pues esa úlcera no va a cicatrizar o va a tardar demasiado. O en otro caso, si recibe un mal tratamiento y se le debrida o si hay una amputación de un dedo, muy probablemente a las cuantas semanas el otro dedo también se ponga amoratado y se tenga que ser amputado. Y si el médico tratante o la enfermera que lo está tratando pues no puso atención en eso, en que era enfermedad arterial, muy probablemente pues la lesión se va a extender, ¿no? Entonces es una de las cosas más importantes que tenemos que verificar al principio, si esa herida no es de origen arterial, porque en este caso se tiene que derivar pues con el especialista, ¿no? Con un profesional, con un angiólogo. O si en este caso es una úlcera venosa, pues bueno, tenemos diferentes maneras de tratarla, pero como lo mencionábamos al principio, cada paciente es único y según el padecimiento o el origen de la úlcera es como se le va a tratar. Ok, ¿qué nos puedes platicar un poco más, Cintia, sobre los diferentes manejos avanzados de heridas, los tipos de parches? Todos los pacientes tienen que utilizar el mismo parche, porque luego pensamos que los parches los van a curar todos, o bueno, a un grupo de profesionales de la salud quizá puedan pensar eso, pero sabemos que no es así. A veces tú dices, esta herida ya
se tiene que injertar. ¿Qué es lo que te has encontrado, que has visto que a veces una herida no va bien? ¿Y qué otras herramientas has visto que tengamos que nos ayuden a forzar o a darle el empujoncito que necesita la herida? Bueno, aquí en la clínica tenemos muchas herramientas. Las más básicas, por así decirlo, son los hidrocoloides, ya sea gel o parche, que es como lo más común, que se puede encontrar pues casi en cualquier hospital o en cualquier consultorio. Y de hecho también no es tan sencillo como se escucha. Todo parche, todo gel tiene un momento de colocación, y también si no estamos detectando si nuestra herida está infectada, a lo mejor no es un buen momento para utilizar un hidrocoloide, o al contrario, si mi herida está demasiado húmeda, tengo que secarla un poquito, que aquí entran en función otros parches que tienen alginato, que tienen plata, o bien cuando tenemos ya una cicatrización pues que no ha sido tan rápida como lo esperamos, podemos hacer uso del sistema de presión negativa, los injertos. También utilizamos injertos espesor total o espesor parcial, ¿no? Esos sí. Y también los sintéticos. Los sintéticos. Okay. También con los sintéticos vimos muy buenos resultados, porque tenemos luego pacientes que por el uso de algunos medicamentos como los esteroides, por ejemplo pacientes con artritis o pieles que ya han sido, que tienen la herida de muchos meses, ya, o al contrario, que son pacientes que han tenido una herida y se les vuelve a abrir, ya son pieles que a lo mejor son un poquito más difícil de cicatrizar porque es cicatriz sobre cicatriz. Entonces ahí tuvimos muy buenos resultados con los injertos sintéticos. Ok, oye, ahora Brenda, platícame un poquito sobre el aspecto nutricional del paciente vascular, ¿no? No es lo mismo que cicatrices un paciente que está desnutrido a que cicatrices un paciente que tiene los buenos nutrientes, que al final del día es como si construyéramos una casa, ¿no? O sea, le ofreces ladrillo, cemento, cal, grava, arena para que se pueda hacer la construcción. ¿Qué has visto con estos pacientes que tenemos en el día a día? También en cuestión del control de la diabetes, ¿no? ¿Tú qué es lo que pudieras comentar al respecto? Bueno, creo que aquí siempre tiene que haber un trabajo en equipo con todos, y aquí el nutriólogo también tiene que entrar de la mano para estar apoyando. Normalmente pues se les da lo que es también el apoyo de proteínas, porque muchas veces por lo mismo de que vienen desnutridos, pues es necesario meter un poquito más de nutrientes para que favorezca todo ese crecimiento de tejido, pues se queda muchas veces estancado, y pues no, ahora sí que también ahí va la parte que los pacientes empiezan a deprimir porque ven la posibilidad de que no avancen, pero esa misma depresión nos lleva también a la desnutrición en muchas ocasiones. Van encaminadas, pero pues los apoyamos un poquito con el apoyo de nutrición. Muy bien. Bueno, entonces como están viendo, tenemos pacientes que son complejos por las enfermedades que ya tienen, por los tipos de piel, por las heridas que luego son en zonas un poquito complejas. Pero, ¿qué me pueden hablar sobre los pacientes geriátricos, los pacientes que cada vez estamos viendo más? Porque al final del día, el envejecimiento va haciendo que todos los tejidos pierdan calidad, ¿no? Entonces, hemos tenido pacientes de arriba de 100 años que ya las habían prácticamente sentenciado a una amputación, y que pues aquí no hemos tenido que hacerla, ¿no? O sea, son simplemente que sepamos que hay otros cuidados que podemos brindarle a los pacientes para hacer que cicatrice esa herida. Ale, ¿qué nos puedes platicar sobre los pacientes geriátricos, sobre todo que son pacientes que no escuchan bien, pacientes que a veces tienen muchos medicamentos o que son muy impacientes, ¿no? Que si estamos en cirugía ya quieren que acabemos? Platícanos esas cosas que pues, nos pasan todos los días, y que pues bueno, ¿no? Hacen que nuestro día a día no sea tan aburrido y que sea muy grato, pero hay que saber tratar a estos pacientes, a nuestros viejitos. Sí, la verdad, pues como sabemos, un paciente adulto mayor vuelve a ser como un niño.
un niño caprichoso, terco, sobre todo. Entonces, aquí hay que tener muchísima paciencia, trabajar de la mano, sobre todo con los familiares, porque, como dicen, a veces desgraciadamente nos llegan pacientes ya un poquito, no tarde, pero sí que se trataron en otro espacio, en otros lados. Que tuvieron un retraso en el tratamiento, Exacto. ¿no? Al final Entonces, del día. pues aquí lo que más hacemos es tratar de salvar los miembros a como de lugar. Entonces, cuando nos llega un paciente, por ejemplo, que ya no tiene un dedito y que va por el pie y tratamos de sacarlo adelante, es complejo, sí se puede, es complejo, pero también creo que hemos tratado de darle un apoyo psicológico, porque no es fácil voltear a ver tu pierna sin un dedo o sin el pie. Entonces eso también a los pacientes adultos mayores los deprime un poco, entonces se dejan caer y ya no quiero nada y esto ya no me sirve. Entonces es muy complejo, pero sí creo que tratamos de hacer un trabajo en equipo, tanto nosotros con los familiares y con el paciente. Cintia, ¿tú qué nos pudieras comentar al respecto? Porque, pues bueno, también tú manejas las heridas en estos pacientes con las pieles muy delicadas y que desgraciadamente sigue habiendo a veces maltrato, sigue habiendo abandono de algunos familiares, que no es infrecuente que nos toque, que los pacientes, desde las cosas tan sencillas de que el pañal queda mucho tiempo y la humedad, pues el pH de la orina les puede hacer úlceras. ¿Qué es lo que vemos con nuestros pacientes que tienen limitación en el movimiento, ¿no? O sea, ¿qué sugerencias nos puedes dar para todos los que nos escuchan? Si tienen algún familiar postrado en cama, ¿qué podemos hacer para evitar que se hagan lesiones? Bueno, como lo comentábamos, siempre hay que tratar de hacer un manejo integral entre médicos. Ya con los pacientes geriátricos, bueno, sabemos que los están viendo a veces hasta 2 o 3 especialistas. Y bueno, hay que echar mucho la mano con la familia. Siempre tratar de explicarles el por qué deben hacer las cosas o por qué no. Así como lo menciona el doctor, si es un paciente que lo tenemos en reposo porque tiene úlceras a veces hasta en las 2 piernas, debemos explicarles la importancia que es la movilización de ese paciente dentro de cama. Si la familia no tiene la posibilidad para adquirir un colchón del que tiene movimiento, hay que explicarles que no puede pasar más de 2 horas el paciente en una sola posición, porque eso nos va a ocasionar más problemas. O sea, si ya tenemos a lo mejor una úlcera en el talón, después vamos a tener una úlcera en coxis o en omóplatos, en los codos. Entonces es muy importante que le expliquemos a la familia eso, o sea, simplemente algo tan sencillo como la movilización en cama. No puede pasar más de 2 horas el paciente en la misma posición. Lo podemos estar volteando hacia la izquierda, hacia la derecha, sentarlo en ratitos. A veces es muy complejo darnos cuenta que nuestro paciente está descuidado, porque, bueno, a veces puede ser muy fácil admitir un juicio hacia el paciente o hacia la familia, y a veces también, bueno, nos ponemos un poquito en los zapatos de la familia porque sabemos que es complejo tratar con un adulto mayor, y más si el adulto mayor ya tiene alguna enfermedad como Alzheimer, demencia, que nos han tocado varios pacientitos. Sabemos que es complejo, pero siempre tratamos de darle herramientas a la familia para que salga adelante el paciente, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer hincapié en ese punto de invitar a los que tienen algún paciente geriátrico. Caemos en ese punto a veces de abandono, porque solamente cae en una persona de la familia el rol del cuidador. Entonces también es muy cansado eso. Sí, de hecho hay una cosa que se llama el síndrome del cuidador, que si gustan después platicamos sobre eso, pero es la carga emocional, la carga física del cuidador,
lo que conlleva cuidar a otro enfermo, ¿no? Sí, entonces yo sí quisiera invitar a que pues se involucre toda la familia, que no le dejen ese rol solamente a una persona, porque la verdad sí es muy cansado. Ok, Brenda, ¿y qué nos puedes comentar sobre pequeños cambios tan sencillos como mover a un paciente a un balcón, a la ventana, sacarlo al jardín, ponerle música, todas estas cosas que a lo mejor pasamos por alto, pero que sabemos y que hemos visto aquí con nuestros pacientes que hacen la diferencia, ¿no? Mire, pues muchas veces el paciente lo tienen solamente en un sitio, entonces eso a ellos les va afectando porque se encierran en eso. Entonces el momento en el que un familiar lo saca o que por la movilidad que no se pueda mucho distancia, y simplemente les recomendamos muchas veces abrir las ventanas de su cuarto o sacarlo ahí al patio, para ellos es vida, porque vuelven a ver el sol, las nubes, entonces ellos vuelven a resurgir y se revitalizan mucho realmente, y evitamos lo que es que caigan en una depresión, porque de verdad muchas veces se quedan como que en un sitio. También, por ejemplo, bueno, un poquito punto aparte, pero que los dejan descuidados en el sentido de que pues ya no tienen el aseo, y eso también es importante, estarlos apoyando mucho. Sí, claro, imagínense que se queden ustedes, no sé, al ir al baño sin asear, pues eso también es deprimente, ¿no? Entonces es algo que tratamos de procurar, de estimular también en todos nuestros familiares, de los pacientes, para hacer equipo. Nosotros hacemos una buena parte aquí en la clínica, pero es importante, el mayor tiempo va a estar en casa, y eso es la clave del éxito para que nuestros pacientes tengan una evolución favorable, ¿no? Muchas veces suceden accidentes en nuestros pacientes que tienen heridas en los pies, en donde quizá el paciente, por no mortificar a su cuidador, no le avisa que quiere ir al baño, lo que sea, y se caen, se golpean en los pies, se mojan. O sea, son situaciones que también es importante que se tomen en cuenta, tanto por los familiares como por el paciente que nos estén escuchando, que las indicaciones que les damos son precisamente para tratar de que la herida cicatrice lo antes posible y que se recuperen ellos antes. Y por último, para hablar un poco sobre lo que ustedes piensan sobre el futuro de la enfermería en el campo de cirugía vascular. Ya hoy en día hay una especialidad en enfermería que hace las funciones de nefrología, ¿no? de punciones en hemodiálisis, de manejo especializado en catéteres, diálisis peritoneal, que es una parte que también nos ayuda, que hacemos nosotros como cirujanos vasculares, ¿no? Los catéteres y las fístulas. También hay diplomados en las cuestiones de heridas, pero ¿qué opinan sobre esta gran cantidad de pacientes que tenemos complicados? Y si creen que debería de haber una especialización en este perfil de pacientes, no solamente como lo hay de enfermería de terapia, enfermería de geriátricos, ¿no? ¿Qué opinan sobre la posible existencia de una enfermería que nos acompañe en cirugía vascular? Háblenos. Bueno, yo pienso que sí es muy importante. También, aparte de que tenemos pacientes con enfermedad vascular, hay muchos pacientes que tenemos con enfermedades renales. También nos dedicamos a lo que es las fístulas. Entonces se me hace muy importante porque cada vez va creciendo más esta población con este tipo de enfermedades crónicas, que se van a quedar para toda su vida. Entonces sí, yo que he tenido experiencia tanto en el ámbito hospitalario, que es público y privado, sí se me hace de muy buena importancia que la enfermería se vaya especializando, porque hay mucha rotación de personal en cuanto a ese tipo de cuidados hacia esos pacientes. Entonces, a veces vienen mal funcionados en las fístulas y hay que volver a tratarla, a reconstruirla. Entonces, también hay que ver que los pacientes que tratamos, por ejemplo, si ya se le hizo una fístula y van y lo hemodializan a un hospital
privado o público y no no saben tratar ese tipo de fístulas o no tienen el conocimiento necesario, pues el paciente es un gasto tanto como para los familiares, el paciente, y para la recuperación y el tratamiento de ellos. Sí, bueno, para los que nos están escuchando, los pacientes que se hemodializan con una fístula, pues imagínense que conectamos la vena, la arteria, como han visto en algunos de nuestros videos en las redes, y se forma, esa vena se va dilatando, se hace un conducto que el personal de enfermería de hemodiálisis funciona en cada sesión, hacen 2 funciones, una para sacar la sangre, mandarla a la máquina y regresarla por el otro conducto, ya digamos que ya filtrada, ya sin toxinas, pero esas son funciones y muchas veces el personal de hemodiálisis, que es lo que hemos visto y lo que estamos platicando, pues tiene rotación en los diferentes hospitales, sobre todo en los hospitales públicos, que a veces consideran que es como un área de castigo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues vete ahí a hemodiálisis. Y no, ahí debería haber personal muy especializado que sepa funcionar, que tenga mucha habilidad, y esto también lo hago extensivo al personal que está constantemente en estas áreas. Busquen capacitarse, hay cursos en línea, hay cursos presenciales aquí en México, porque al final del día, como dijo Ale, si se estropea una fístula, el paciente se queda sin probabilidades de liberar esas toxinas y puede ser crítico, ¿no? De igual manera, en cuestión de las heridas, Cintia, ¿qué opinas sobre la especialización de enfermería y los cursos de capacitación continua en cuestión de heridas? Porque hay mucho material, por ejemplo, de evidencia científica que realiza el personal de enfermería en relación a las heridas. Entonces yo creo que como equipo multidisciplinario que hemos estado platicando, su rol es bien importante, ¿no? Es bien, son parte de un pilar del sistema de salud. Y creo que el hecho que se estén constantemente capacitando, sobre todo en las nuevas tecnologías de las heridas, nos puede dar mucho más éxito. ¿Y qué opinas en tu caso, que te preparaste precisamente para esto? Bueno, pues yo sí quiero invitar a todos los compañeros de enfermería a que sigamos con esa curiosidad de seguir aprendiendo y de hacer siempre lo mejor por nuestro paciente, porque desgraciadamente todavía es casi de diario en la consulta que llegan nuestros pacientes y nos dicen: me estaban haciendo la curación todos los días, me estaban haciendo la curación 2 veces al día, cuando ya se sabe que una curación mínimo debe de pasar de 5 a 7 días para que también dejemos a la piel que haga su trabajo, que haga su proceso para crear nuevas células y que ese tejido vaya creciendo. Entonces sí es muy importante que, si en nuestras funciones de enfermería está hacer curaciones, pues nos informemos, nos capacitemos para que sepamos hacer el manejo correcto de esa herida. Yo sé que a veces es complicado porque en los hospitales públicos luego pues hay mucho faltante de material, de infraestructura, pero si tenemos el conocimiento, pues como siempre lo ha hecho enfermería, haces lo que puedes con lo que tienes, pero si estamos capacitados, creo que podemos ayudarle mucho al paciente. Simplemente si detectas que ese paciente a lo mejor tiene enfermedad arterial, enfermedad venosa, pues para referirlo con el especialista, o si esa herida tú la puedes sacar adelante, que sepas el manejo correcto de toda la gama de geles, de parches que existen para la cicatrización. Entonces sí es muy importante que estemos capacitados, y yo los invito a que tomen cursos, a veces hasta buscando un artículo en internet podemos sacar mucha información. Siempre la información y las nuevas investigaciones están a la orden del día, entonces hay que mantener la curiosidad, hay que seguir informándonos y siempre a beneficio de nuestros pacientes. Ok, muchas gracias. Brenda, ¿qué nos puedes comentar como conclusión sobre el paciente con problemas vasculares? Ya decías sobre la enfermedad venosa, los vendajes, que no hemos platicado al respecto, pero los pacientes con heridas arteriales, ¿qué conclusión nos pudieras dar sobre todo este manejo multidisciplinario que hemos estado platicando y esta invitación para el personal de enfermería que se involucre en esta área de cirugía vascular? Ok.
Bueno, principalmente creo que como enfermería no tenemos mucho conocimiento de lo que es lo vascular. Principalmente hay que capacitarnos, como dicen mis compañeras, para conocer, para saber cómo se manejan. Y pues nada más, como conclusión, es importante conocer cada herramienta, cada cosa que se utiliza, para qué se utiliza y pues poder apoyar un poquito. Ok, pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Les recuerdo que este podcast se llama Salud Vascular para Todos y que cada paso cuenta. Entonces, no dejen de sintonizarnos en los siguientes capítulos. Yo quiero concluir dándoles las gracias al personal que trabaja aquí con nosotros. Quizá algún día nos puedan decir por qué las cofias de las enfermeras tienen tantas rayitas. Y algunas historias chuscas, ¿no? Espero volverlas a ver aquí en el podcast, con temas un poco más nobles. Pero espero que haya sido de utilidad este podcast, este capítulo para todos los pacientes que nos escuchan, para todos los médicos y enfermeras que nos puedan sintonizar. Recuerden que hay opciones, no dejen que les hagan una amputación sin tener una segunda opinión. Y recuerden que esto es un equipo multidisciplinario, trabajamos en equipo, no solamente es el médico, tenemos enfermería, pero es muy importante lo que hagan en casa, que sigan las indicaciones, que el familiar nos apoye y que el paciente también tenga buena actitud, porque es un proceso, ¿sí? Que parece que luego pudiera parecer que ya ha sido muy prolongado y que no tiene fin, pero créanme que con un buen guía podemos llegar a buen puerto. Entonces, síganos en nuestras redes. Les recuerdo, soy el doctor Arrea Caballero. Están aquí en Salud Vascular para Todos. Hasta luego.